somos más poquitos. O sea, ahí no vemos en la cara más cerca. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de vosotros. En este día, mis amados, tenemos un tema y se llama los descarriados en la iglesia. Este tema es muy sugestivo, hermanos. En este tema el Señor nos habla de muchas cosas a todos y cada uno de nosotros, comenzando por los pastores, porque esta enseñanza comienza con el pastorado, para que el pastor se instruya y sepa cuándo le está fallando al Señor, para que pueda aconsejar a sus miembros y decir: mira, te estás enfriando con el Señor, te estás descarriando. Entonces, avisarle del peligro que corre. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia infinita, Señor. Ahora, Padre, nos sentamos a tus pies para recibir el alimento espiritual de tu palabra maravillosa, que es nuestro alimento, Señor, es nuestro manjar de vida, Señor. Que fuera si no tuviéramos la palabra, Señor, moriríamos de hambre y de sed, Señor, en este mundo que está quemándose, Señor, por tanto pecado. Pero es tu palabra la que nos alimenta y nos da vida, Señor, y nos saca a flote, Señor, de tantas injusticias, de tantas penalidades que hay en este mundo, Señor. Padre, pero gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que nos educa, nos advierte, Señor, del peligro que corremos todos y cada uno de nosotros si no estamos atentos a tu palabra. Gracias, Padre. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Los descarriados de la iglesia. Hay muchos descarriados en la iglesia de Cristo, amados hermanos. Vamos a ver de qué manera los identificamos, porque hay que identificarlos. Y el Señor nos da, en este libro maravilloso de instrucciones, nos enseña a conocer. Veamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5. Apocalipsis 2, del 1 al 5. Aquí vemos: han dejado su primer amor. Oiga, dejar el primer amor es muy doloroso. Y nuestro primer amor es Jesucristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5. Y vamos a entenderlo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, al pastor, porque los ángeles no pastorean. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, Cristo. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, de los 7 candeleros, o sea, de las 7 iglesias, que es Cristo, dice esto. Aquí está comunicándole al pastor: yo reconozco tus obras. Al pastor y a la iglesia, a todos, chicos y grandes, a todos. No está hablando aquí el Señor. Dice: yo reconozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Has hecho muchas cosas en la iglesia, has trabajado, has sido fiel en todo. Pero aquí viene el pero, siempre hay un pero, hermanos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí está el problema, hermano. Has dejado tu primer amor. Cuando dejamos el primer amor, hermanos, no importa que seamos fieles a la iglesia, no importa que seamos fieles en las reuniones, no importa que seamos fieles en todo trabajo que hagamos para el Señor, pero si descuidamos el primer amor, ¿cuál es el primer amor? La comunión diaria, la oración, la intimidad con Dios. Ese es el primer amor.
cuando dejamos de orar, cuando dejamos de estudiar la palabra, cuando dejamos de sentir el amor de Dios y compartir con los hermanos, entonces nos estamos enfriando, estamos dejando el primer amor y todo lo bueno que hayamos hecho no nos sirve de nada, porque lo primero, es el amor de Dios. Si dejamos de amar a Dios, si dejamos de amar su palabra, estamos fuera de Cristo. Sí, hermano, mire lo que dice el 5. Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Has caído de la gracia, has caído de la protección de Dios. Y arrepiéntete, dice, arrepiéntete. Y haz las primeras obras, las que hacíamos cuando recién nos convertimos. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. 7 candeleros, 7 iglesias. Quitaré tu iglesia de su lugar si no te hubieres arrepentido. Te dejará sin iglesia. Al pastor le dejará sin pastorado. Al miembro de la iglesia le sacará de la iglesia. Aquí está la palabra, hermano. Y se cumple. Y así nos duele el corazón. La palabra de Dios se cumple y vemos cumplir fielmente. Porque la palabra no falla, hermanos. No falla. Y gloria a Dios por eso, porque es infalible. Ahora, veamos uno de los tantos casos que por qué comienza el enfriamiento de los cristianos. Ya vemos que el primero, dejar de orar, dejar de estudiar la palabra, comienza allí. ¿Por qué? Porque pensamos en los afanes de la vida. Nos despertamos y estamos ya pensando, o desde que nos acostamos mismo a dormir, estamos pensando qué vamos a hacer mañana. Estamos afanados en los programas de nosotros y abandonamos los programas de Dios. El programa de Dios es que lo busquemos a Él primero. Él dice en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Los que en la mañana apenas se despiertan, lo buscan. Conversamos con Dios. Ese es el primer amor. ¿Quién es el primero nosotros? El Señor. Pues entonces conversemos primeramente con el Señor. Entonces, vemos esto entonces, hermanos. Que entramos en el afán. ¿Qué dice en Mateo 6 del 31 al 34? Aquí para eso es la palabra del Señor, para instruirnos, mis amados. Y nosotros tenemos que dejarnos educar por la palabra del Señor, ayudados por el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros. Mateo 6 del 31 al 34. El Señor quiere que nosotros volvamos al primer amor, que nunca lo dejemos. Y si no lo dejamos, no dejamos el primer amor, jamás nos vamos a alejar del Señor. De lo contrario, estamos un pie ya en el mundo. Ya tenemos un pie en el mundo. Dice así, no os afanéis, no te preocupes, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea los paganos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí está el remedio, la solución a todo problema en los hijos del Señor. Es que tenemos que buscar al Señor, buscarlo a Él, su reino y su justicia. Su reino y su justicia está aquí en la palabra. En la palabra que conocemos su reino y su justicia. La palabra de Dios es justa y la conocemos nosotros, hermanos. Así que, si no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta a cada día su propio mal. Cuando nosotros buscamos primeramente al Señor diariamente, hermanos, Él es el que se encarga de suplir
todas las cosas, o sea, todas las añadiduras que nos faltan. A nosotros nos faltan muchas cosas todos los días, pero el Señor, cuando lo buscamos a Él primeramente, Él va a encargarse de suplir todas y cada una de ellas. Gloria al Señor. Por eso el Señor nos manda aquí mismo en el libro de instrucciones, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Aquí entramos a la intimidad con el Señor, a la oración. Y es necesario, hermano, necesarísimo. Filipenses capítulo 4, del 6 al 7. Si hacemos todas estas instrucciones y las cumplimos, todas las instrucciones, estas indicaciones, entonces no nos vamos a descarriar del camino que es Jesucristo. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, cuando nosotros entregamos en oración al Señor todos nuestros problemas, entonces ¿qué sucede? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él guarda. El Señor. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, le ponemos nuestros problemas a Él, le entregamos nuestras cargas al Señor y Él viene y toma control en Jesucristo de nuestra mente, de toda nuestra alma y de todo nuestro corazón, los pone en Cristo. Y en Cristo está la solución. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces nosotros vamos entrando a la obediencia que el Señor nos enseña. El Señor comenzó en Apocalipsis diciendo lo bueno que hacemos. Pero entre lo bueno que hacemos, había una cosa que no le gustaba a Él, que habíamos dejado el primer amor. Ahora, ¿cómo volvemos a ese primer amor? O en la oración. Porque la oración es conversar con Dios. Si usted se levanta y no conversa con su papá y su mamá, entonces ¿qué está haciendo? Es un extraño. Pero si usted saluda a su papá y a su mamá, así mismo tenemos que, antes de saludar al papá y a mamá, tenemos que decir, gracias Dios, gracias Padre por este día de vida que me diste otra vez. Entonces nos comunicamos con el Señor, entonces tenemos amor para comunicarnos con papá y mamá. Porque ya nos comunicamos con el Dios de amor. Gloria al Señor. Entonces vemos que aquí el remedio para toda preocupación, para toda afán es la oración. Porque después de la oración viene la paz de Dios y viene a guardar nuestro corazón y nuestra mente en Jesucristo. Veamos algunas señales en los descarriados. Vamos a ver los síntomas de los hermanos que se están descarriando, se están saliendo del camino de Cristo. Ese es descarriado. Se descarrían del camino, se salieron del camino, se están saliendo del camino. Perder la convicción del pecado. Tanto andan en el mundo que el pecado les parece familiar. Y eso para nosotros es un veneno. El pecado es un veneno. ¿Por qué? Porque nos separa de Dios. Nos enfermamos espiritualmente y vamos a salirnos, nos vamos a extraviar del camino correcto. Veamos en Isaías 59:2. Eso nos separa de Dios. Todo pecado, amados hermanos, nos separa de Dios. Isaías 59, versículo 2. Sí, amados, nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es santo. Es santo. Por eso es que tenemos que irnos alejando del pecado. Cuando nos enfriamos con Dios, entonces el pecado nos parece familiar. Dice, es bueno. Cuando no lo es. Mira lo que dice aquí. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no escucha al pecador empedernido. Dios no escucha al apartado. Dios escucha a sus hijos. Cuando nosotros confiamos en el Señor y oramos y le pedimos al Señor, Él nos escucha y nos ayuda a salir del problema. Pero al que se descarrió, Dios no le escucha. Aquí lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque esa persona puso una pared entre Dios y él. Entonces el Señor dice, tú no eres mío ahora tú no eres mío. Arrepiéntete. Como el hijo pródigo, si te arrepientes, regresa. Yo te espero con los brazos abiertos. Yo no te voy a buscar. Es tú que tienes que buscar al Señor otra vez. Esa es la orden divina. Otra señal es no obedecer la palabra. No obedece la palabra. Entonces, eso es muy, pero muy peligroso, hermano. Porque la palabra es nuestra guía. La palabra es nuestra luz. La palabra es nuestro alimento. Si nos desconectamos de la palabra, estamos perdidos. Veamos lo que dice Oseas 4:6. Oseas 4:6. Gloria al Señor. Es que la palabra del Señor es tan clara, hermanos. Es una maravillosa instrucción que nosotros debemos estar atentos a ella. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Lo mismo que dijo allá en el versículo 4 del capítulo 2, que el Señor dice, yo te echaré del sacerdocio. El versículo 5. Entonces dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, entonces, ¿qué vemos aquí? Que si nuestro padre o nuestra madre carnal, físico, nos abandona, dejó a Dios, nosotros tenemos que rápido buscar del Señor, porque nos quedamos desprotegidos, y tenemos que nosotros mismos hacer un pacto con el Señor y tener una comunión íntima diaria con el Señor, para que el Señor sea el que nos proteja y Él sea nuestro Padre de verdad, y Él que sea nuestro suplidor. De lo contrario, si no buscamos al Señor, nos quedamos como huérfanos, peor que huérfanos, abandonados. Y porque el Señor dice, me olvidaré de tus hijos. Entonces tenemos que nosotros remediar la situación. ¿Cómo? Buscando al Señor personalmente, porque el Señor trata personalmente. La salvación es individual, no colectiva. No. Papá se puede perder o se puede salvar, depende de él. Mamá también se puede perder o puede salvar, y los hijos se pueden perder o se pueden salvar, depende de cada uno. Tenemos que buscar individualmente la salvación. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí, amados hermanos, ¿por qué? Porque vemos aquí bien claro, hermano. Veamos en Juan 14:24. Cuando nos olvidamos de la palabra, entonces, hermanos, estamos olvidándonos del Señor. Estamos olvidándonos del Señor. Juan 14:24. Por eso es que cuando ya no amamos la palabra, no la estudiamos. Si usted ama algo, usted se preocupa por conversar con ella. Y nosotros conversamos aquí con la palabra. Porque la palabra, leemos la palabra y estamos escuchando la voz de Dios. No es la voz de ningún hombre, es la voz de Dios. Mire lo que dice aquí. El Señor está hablándonos personalmente a cada uno esta mañana, mis hermanos. Mire lo que nos dice el Señor. El que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, no le interesa estudiar mi palabra.
Bien claro, el Señor lo dice: el que no me ama, no le interesa mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice Cristo, sino del Padre que me envió. Cuando entonces dejamos de amar la palabra, de estudiar la palabra, entonces somos candidatos para irnos al mundo, descarriarnos, porque estamos despreciando la protección de Dios. Estamos despreciando el amor de Dios por despreciar su palabra. Entonces, cuando amamos a Dios, amamos su palabra, y nosotros estamos seguros en ella. En cambio, el descarriado no ama a Dios, tampoco su palabra, porque dejó de amarla, por eso se descarrió. La desechan y se descarrían del camino que es Cristo. Otra señal: van perdiendo los valores celestiales. Van perdiendo los valores celestiales. Eso es una señal visible de que están en peligro de descarriarse, cuando amamos las cosas del mundo y no amamos las cosas celestiales. Cuando nos enfrascamos más por estar agradando, siguiendo la corriente del mundo y no buscar lo que realmente nos pertenece. Veamos en Colosenses capítulo 3, del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3. Mira esta instrucción maravillosa que nos hace nuestro Padre Celestial, porque nos ama. Estas son advertencias. Colosenses 3, del 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si has nacido en Cristo, si has nacido de nuevo, si eres una nueva criatura, si eres cristiano de verdad, si estás en Cristo, entonces busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué hace una persona que se quiere descarriar ya? Está mirando más las cosas terrenales que las celestiales. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si nuestra vida está escondida con Cristo en el cielo con Dios, pues tenemos que estar mirando arriba, no abajo, hermanos. Aquí abajo, nosotros no somos de aquí abajo, somos de arriba. Sí, amados. Cuando no buscamos las cosas de arriba, entonces buscamos las de abajo. Y las de abajo no nos convienen. No nos convienen. Porque las cosas de aquí abajo de la tierra nos quieren convencer, nos quieren secuestrar. Secuestran nuestra voluntad, secuestran nuestra mente y nos hacen creer que el mundo es agradable, cuando realmente no tiene nada de bueno el mundo. Hoy por hoy, ¿cómo está el mundo entero? ¿Cuánto pecado, cuánto desvío espiritual hay en el mundo? ¿Cuántas leyes absurdas se están firmando, hermanos, en todos los países del mundo? Que ya da asco vivir en este mundo, porque no hay nada bueno, no hay nada bueno. Por eso es que nosotros no podemos mirar al mundo, sino las cosas de arriba, las que vienen, las que son nuestras, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando vamos perdiendo los valores celestiales, encontramos las cosas del mundo y decimos: esto no es pecado, esto no es malo, no es tan malo, esto sí solo hizo Dios. No, hermano, Dios no hizo el pecado, Dios hizo el mundo, sí, pero Él no gobierna el mundo. El rey de este mundo hoy por hoy se llama Satanás. Dios no es rey de este mundo, no. Aquí reina el pecado. El rey absoluto de este mundo se llama Satanás.
El mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra. El Señor vino a rescatar a los que no quieren vivir en el mundo. Y gracias al Señor nos tiene a nosotros, que estamos en Cristo. Entonces ya no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos al cielo, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, nuestro Padre. Sí, por esa razón, hermanos, es que el Señor nos prohíbe amar al mundo y a las cosas de este mundo. Mucha gente puede decir, no, pero la Biblia dice que Dios ama al mundo, que Dios ama al pecador. No, hermanos, eso es un error. Dios amó al mundo, amó al pecador. Ahora no ama al pecador, no. Él mostró su amor enviando a su Hijo unigénito, al Señor Jesús, y dice en Juan 3:16 que pues de tal manera amó a Dios al mundo, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó, dice. Tiempo pasado. Por eso mandó. Pero después que Cristo vino y lo despreciaron, el Señor dijo, hasta aquí. Ya puse a mi Hijo, quien pagó por el precio del pecado. El que quiera venir a Cristo se salva, y el que no, se condena. Y el Señor no lo ama. No lo ama. La gente por ahí predica y dice que el Señor ama a los homosexuales, que el Señor ama a los lesbianos. Esa es mentira. ¿Dónde en la palabra dice que el Señor eso? Si el Señor combate con eso, contra eso. El Señor ama la justicia y aborrece la maldad. Y el pecado se llama maldad. Entonces Dios no ama eso, hermano. No. Dios no ama el pecado. Tampoco nosotros podemos amar el pecado. Tampoco nosotros. Nosotros estamos para decirle a esta persona que está en pecado, decirle el pecado, mira, esta es tu condición. Si no te arrepientes, corres peligro. Te vas al infierno. Mejor arrepiéntete. Mientras más pronto, mejor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Llevarle el evangelio. Que hay solución. Ellos tienen solución. Si aceptan a Jesucristo y se entregan sus vidas, ellos se salvan. Pero de lo contrario, se pierden, hermano. Porque la palabra dice bien claro. Primera de Juan 2:15 al 17. Primera de Juan 2:15 al 17. Sí, hermano, hay que trazar la palabra. Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo. Pero después de eso, ya no, cambió todo. Para eso le puso leyes. El Señor vino a enseñarnos a vivir como Dios quiere que vivamos. Él nos trajo este libro de instrucciones y nos lo dejó escrito para nuestro beneficio. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 dice bien claro: no améis al mundo. No améis al mundo. Ahí el mundo es del pecado. Ahí está. No améis. Es prohibido. Prohibido para nosotros. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cualquier cristiano que diga yo amo al mundo, yo amo esto otro, que está en el mundo, no, el amor de Dios Padre no está en él. ¿Por qué no está en él? Porque no es de Cristo. No es de Cristo. Hermanos, las iglesias están llenas de gente que no son de Cristo. ¿Por qué? Porque están amando al mundo, porque están metidos de cabeza en el mundo, están relacionados con el mundo. Pero la palabra de aquí del Señor nos indica claramente, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que gobierna el mundo, hermano? Los deseos de la carne. La carne quiere carne y va a buscar carne. Pecado. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Los que quieren mirar. Ahora lo que está reinando es la pornografía. La gente quiere mirar pornografía. Y esos ojos
de un cristiano no puede mirar. Pero los que aman el mundo están ahí, se van a los cines eso, a ver películas malas. Yo creo, yo digo por mí, yo no estoy exigiéndole a nadie que no vaya al cine, pero yo le aconsejaría que ahí no hay nada bueno, a ningún cine. ¿Por qué? Porque es del mundo, va a haber programas del mundo, se va a reunir con el mundo. Se va a reunir con el mundo. En el cine lo que hay gente del mundo, ahí nada más. Entonces va a buscar un contagio con el mundo. Dice. Porque todo lo que hay, repito el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la vanagloria, todo eso es vanagloria, una gloria vana, una gloria falsa. Porque la única gloria es la de Cristo. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, porque tiene que pasar. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hermanos, por eso la palabra de Dios es tan clara. Veamos lo que nos dice Santiago 4:4. Miren, Santiago 4:4. Y estas son causas que lo llevan a todo cristiano descuidado a salirse del camino que es Cristo. Porque no puede jugar con el pecado. Se va a descargar, puede ser el cristiano más fiel. Por eso la palabra de Dios dice, el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Porque es tan fácil salirnos del camino que es Cristo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Vieron? Porque Dios no ama al mundo ya. Él amó tiempo pasado y dio a Cristo para que se salve. El que se salva, el que lo acepta, se salva. El que lo desprecia, se pierde. Pero Dios amó al mundo, no ama ahora. O sea que decir, Dios ama al pecador y aborrece el pecado, no. Es una contradicción. Porque el pecador y pecado son una porquería. Entonces Dios no va a amar la porquería. Él es santo, su carácter es santo. Sí, hermanos. Entonces tenemos que entender la palabra del Señor y no tergiversarla, no cambiarla, porque hermanos, aquí este es un problema. Tenemos que ser bien claros. En Romanos 12:2, mire, por eso nos dice Romanos 12:2, la solución. Siempre aquí el Señor nos deja la solución. Para todo. Nos enfoca el problema, pero nos da la salida, la solución. Romanos 12:2. Acerca de la amistad con el mundo. Para no hacer amistad con el mundo, para no amar al mundo, tenemos que cumplir lo que dice Romanos 12:2. Dice así: no os conforméis a este siglo, no te conformes a este mundo, no imites a este mundo, no hagas amistad con este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cambia de manera de pensar. Pon el programa, saca el programa ese del mundo que teníamos antes de venir a Cristo y pongamos el programa de Dios, que es la Biblia. Aquí está la palabra de Dios. Esa es la que tiene que venir a nuestra mente. Transformaos en el espíritu de nuestra mente. Porque si una mente que piensa las cosas de Dios, entonces vamos a pensar como Dios, somos hijos de Dios. Pero si nuestra mente sigue pensando todavía como las cosas del mundo, como el diablo piensa, entonces no somos hijos de Dios. Todavía somos hijos del diablo y nosotros creemos que somos hijos de Dios.
¿Qué fruto estamos dando? El fruto nos identifica, hermanos. La iglesia está llena de gente que dice, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero ¿qué fruto dan? Entonces el Señor dice, no, por tu fruto lo conoceréis. Sí, mis amados, tenemos que cambiar, no adaptarnos por nada al mundo. Tenemos que renunciar a ese mundo y vivir mirando arriba. Nuestra patria está arriba. Veamos en Efesios 4 del 22 al 24 para que nos ayude a entender un poquito más acerca de la renovación de nuestra mente, de la manera de pensar, porque cuando pensamos ya como Dios piensa, entonces solamente así podemos entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros, hermanos. Él es nuestro Padre y Él nos ama de verdad. Él quiere que nos vayamos al cielo con Él por la eternidad. Por lo tanto, Él dice, piensa como yo pienso. Entiende mi voluntad. ¿Cuál es mi voluntad? Porque si no hacemos la voluntad de Dios, no hacemos nada. Veamos en Efesios 4 del 22 al 24. Efesios 4 del 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, a la pasada manera de vivir, como vivías antes, ahí sí, en el mundo, pasada, tiempo pasado, sin Cristo, despojaos del viejo hombre, despójate, límpiate, deja ese viejo hombre, deja esas costumbres antiguas, que está viciado conforme a los deseos engañosos, deseos del mundo. Y esos son deseos engañosos. Esos engañosos deseos te llevan al mundo. Otra vez. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renuévate con la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Come la palabra de Dios todos los días para que esa palabra vaya entrando a tu corazón. Y cuando haya mucha palabra en tu corazón, de la abundancia de palabra que haya en tu corazón, va a hablar tu boca. Nuestra boca va a hablar lo que hay en el corazón. Si hay mundo en el corazón, lo que va a salir es pecado. Pero si hay palabra de Dios en nuestro corazón, la boca nuestra va a hablar palabra de Dios. Va a hablar verdad. Y vestíos del nuevo hombre. Vestíos. No es que venga Dios y nos vista a Él. No, eso es nuestro trabajo, así como nos dice, despojaos del viejo hombre, abandona esa ropa vieja, abandona esas malas costumbres. Aquí nos dice que y vestíos del nuevo hombre, así como nosotros nos vestimos de la ropa limpia, de la ropa nueva que compramos, entonces así mismo tenemos que vestirnos de la ropa que Dios nos da, y esa es de su palabra. Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La verdad de Dios es santa, es pura. Entonces tenemos que vestirnos de eso, de la palabra de Dios. Cada día tratar de aprender algo de la palabra y obedecerla. Obedecerla. El éxito para nosotros aquí es obedecer su palabra. Aleluya. Otra de las causas ¿por qué nos descarriamos? Es el egoísmo. Porque el mundo es egoísta, es malo. Entonces, como tenemos amistades en el mundo, nos va jalando, entonces nos volvemos egoístas. Que buscamos solamente las cosas para nosotros, no nos interesa el resto. Perdemos el amor hasta por la familia. Sí, amados hermanos, y eso es triste. Eso es el egoísmo. Pensando solo en mí. Yo soy el único bueno. Los demás no sirven para nada y son malos. La solución es ponernos en el lugar del prójimo. Nosotros tenemos que para juzgarnos a nosotros mismos,
Para juzgar a otro, lógico, tenemos que juzgarnos nosotros mismos primero, mirar cómo estamos nosotros. Nosotros tenemos que sacar nuestra viga de nuestro ojo para poder mirar la paja del hermano. Veamos en Lucas 6 del 27 al 31. Lucas 6. Lucas 6 del 27 al 31. Dice, pero a vosotros los que oís, nosotros que no estamos sordos, que estamos oyendo la palabra, os digo, amad a vuestros enemigos, amad. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Ese es el amor de Dios. Cuando tenemos el amor de Dios, nosotros hacemos esto. Pero si no tenemos el amor de Dios, no lo hacemos. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. Esta es la ley de Dios, hermanos, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Orar por, ¿cómo los amamos? No vamos a decir al enemigo, enemigo, yo te amo, no, orar por esas personas, para que orando por esas personas, el Señor va a arreglar la situación. Tenemos que orar por esas personas. ¿Por qué? Porque están ciegas, hermanos. Nosotros estamos en luz, ellos están en tinieblas. Nosotros los que estamos en la luz tenemos la obligación de orar por ellos, para que llegue la luz de la palabra otra vez a sus vidas y salgan de la oscuridad en que están metidos. Se descarrían por no obedecer a Dios, por eso que se salen del camino. Veamos en Lucas 9, 23 al 24. Lucas 9, versículo 23 y 24. Esto es muy importante, hermanos, muy importante. Porque si no obedecemos esto, entonces no somos sus discípulos. Y no valoramos la salvación. Dice, y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, porque la cosa aquí, hermanos, es buscar a Cristo, pero en obediencia, no de boca, sino con acción. Con acción. La fe demanda acción, obediencia. Si alguno quiere venir en pos de mí, repito, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hermanos, hoy por hoy se están viendo tantos asesinatos contra cristianos. Los están matando. Y las noticias no pasan eso. No. ¿Por qué? Porque el mundo es del diablo. Y el mundo no da las noticias que le hacen a los cristianos, al pueblo de Dios. No. Esas no salen. No salen. Pero está pasando cosas, hermano, que ellos sabedores de esto, dicen, no importa que me maten. Me matan el cuerpo, pero mi alma no la pueden matar. Porque mi alma y mi espíritu se va con el Señor y ellos se van al cielo, hermano. Porque entregan sus vidas. Pero ellos, si niegan al Señor, se descarrían. Porque están negando al Señor. Pero, hermano, va a llegar tiempo tan difícil que uno tiene que tener el carácter de cristiano bien formado. Porque va a haber persecución. Ya hay persecución en muchos lugares. Aquí ya mismo entra.
Ya mismo se va a explotar una persecución tremenda en este país. Sí, hermanos, está próximo. Porque el juicio de Dios tiene que comenzar por su casa. Es triste, hermanos, pero es la verdad. Veamos, por eso que el Señor dice en Mateo 11 del 28 al 30, Mateo 11. Todos tenemos cargas, todos estamos cansados, trabajados, afligidos, todos. No hay nadie que pueda decir, yo no tengo problemas. Todos tenemos problemas, pero todos tenemos una invitación del Señor Jesucristo para llegar a Él. Entonces tenemos la obligación, hermano, la necesidad urgente de obedecer esto, hermanos. Mire lo que dice aquí: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso nos dice el Señor Jesucristo. Llevad mi yugo, el yugo de Cristo, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si llevamos el yugo de Cristo, su palabra, su evangelio, entonces ahí vamos a recibir el descanso para vuestras almas. Nuestra mente va a descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro, el yugo de Cristo es fácil, porque es obediencia a su palabra, nada más. Cogemos el yugo de la obediencia, cogemos nuestra cruz, cada día nos negamos y caminamos con Él, porque Él nos va a ayudar todo el tiempo. Pero mucha gente, amados, déjenme decirles esto, que los creyentes, los cristianos que no entregan sus cargas a Cristo, es porque prefieren llevar el yugo del diablo. Si no entrega sus cargas a Cristo, va a cargar el yugo del diablo, porque quien nos puso las cargas es el diablo. Sí, hermanos, por eso tenemos que dejarle al Señor y coger el yugo de Cristo, porque si no llevamos ningún yugo, el diablo nos pone otra vez en él, y ese sí es pesado. Por eso, ¿de quién quiere llevar el yugo? ¿De Dios o el del diablo? Del Señor, pues, porque eso aligera su carga, y Él nos ayuda, porque Él va con nosotros. El diablo no nos va a ayudar a cargar el yugo de Él. Él se sienta encima para que lo carguemos Él también. Así que, hermanos, no les aconsejo que cojan el yugo del diablo. Déjenlo. El diablo todos los días nos pone un yugo, y todos los días tenemos que ir al Señor. Señor, te entrego esta carga. Yo quiero vivir descargado, descansado. Gloria al Señor. El descarriado en la iglesia se conoce cuando no se identifica como un cristiano o otra cosa. Cuando un cristiano se está descarriando ya, debido a las amistades con el mundo, ya no se identifica como cristiano. Le da vergüenza. Le da vergüenza. Se avergüenzan de Cristo. Y eso no podemos hacerlo nosotros, hermano. Nosotros tenemos que morir, pero diciendo, yo soy de Cristo. Si no, entonces somos cristianos de papelito nomás. Somos figura. Somos imitación de cristianos. Pero nosotros somos cristianos de verdad, porque la palabra nos enseña a hacerlo. Entonces tenemos que identificarnos todo el tiempo como cristianos. Yo soy creyente y yo creo en Cristo, gústete o no te guste, pero yo soy lo que soy y no me parezco a nadie, solo Cristo. Bendito sea el Señor. Veamos lo que dices al respecto. Mateo 10, 32 y 33. Mateo capítulo 10, versículos 32 al 33. Hermanos, y esto lo dice el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, en persona.
porque está personificado aquí en su palabra, que es eterna. Mateo 10, versículos 32 y 33 dice: a cualquiera, está hablando cristianos, pues que me confiese delante de los hombres, que diga que es cristiano, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo también, el Padre dice: Padre, este es mi hermano, yo morí por él en la cruz. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si alguno de nosotros decimos por desgracia, yo no soy creyente, ¿no? O se queda callado. Hermano, el Señor también delante del Padre, cuando llega el día, dice: yo no lo conozco a Él, porque Él me negó. Por eso es que dice en Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente el que hace la voluntad. Hay muchos habladores, pero muy pocos hacedores. La iglesia está llena de habladores. El pastor es el número 1 que habla, pero no hace, no vive lo que predica. Entonces, somos solamente oidores, olvidadizos, que nos engañamos. Creemos que estamos bien con Cristo, pero si no tenemos comunión con Él diariamente, no tenemos el amor número 1 que es Él, estamos perdidos, hermanos. Sí, mis amados, las cosas son serias. Gloria al Señor. Otra de las causas es que decimos: estudio la Biblia, pero no la entiendo. La Biblia es un libro complicado. Claro. Si no ama la palabra, ¿cómo la va a entender? Si usted no ama a su padre, ¿cómo lo va a entender? Si usted no ama a su madre, ¿cómo lo va a entender? Si usted no ama a su marido o a su esposa, ¿cómo la va a entender? Le ve los defectos y nada más. ¿Y sabe por qué no amamos a nuestro prójimo? ¿Cómo debemos hacerlo? Porque no estamos amando a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, Él es primero en nuestra vida, hermanos, todo es color de rosa. Lo primero que hace una persona que ama a Dios con todo su corazón, ama a su esposa, a su esposo con todo su corazón. De igual manera que a Dios, así, porque así mismo dice la palabra. ¿Sí? Ya lo voy a decir dónde. En Mateo 22. Mateo 22, 37 a 39. Mateo 22, del 37 al 39. Este es el secreto, amados hermanos, para permanecer en Cristo y jamás descarriarnos, salirnos de su camino. Porque aquí entonces tenemos el amor a Dios. Dice, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No un poquito, no con la mitad, con toda. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, es igual al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso les repito, si amamos a Dios de esta manera, es fácil amar a nuestro prójimo. Facilísimo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nuestro corazón, fluyendo a cada instante. Y cuando amamos a nuestro compañero o compañera, prójimo, entonces, amados hermanos, nosotros le vemos las virtudes más que los defectos. Pero cuando no lo amamos, es una señal infalible, es que le vemos los defectos. Solo los defectos vemos, no hay virtudes. ¿Y dónde están las virtudes? ¿Se perdieron? No, es que no estamos amando al principal, al dador de la vida.
Si no amamos a Dios, no tenemos el amor de Él. Porque el amor de Dios es diferente al amor del mundo. Lo que pasa es que la gente confunde los amores. El amor de Dios es amor divino, amor celestial. Ese es el amor que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Ya en nosotros no existe el amor egoísta del mundo, donde que dice, si me lo haces, me la pagas. Ese es el amor del mundo, hermanos. Y la iglesia, ese es el amor que está todavía viviendo la iglesia, en su gran mayoría. ¿Por qué razón? Porque los pastores no hacen la diferencia del amor de Dios con el amor del mundo. Hermanos, si nosotros ya tenemos que vivir, es el amor de Dios, no el del mundo. El del mundo es diabólico. El Señor no lo prohíbe. ¿Y por qué la iglesia todavía está amando con el amor del mundo? Porque ama al mundo, pues. Está en el mundo todavía. No puede vivir el amor de Dios porque no lo pone al Señor primero. El día que lo pongamos al Señor primero por sobre todas las cosas, entonces ese es el amor que fluye en nosotros todos los días. Entonces hay paz en nuestro hogar. Entonces cuando no obedecemos este mandamiento, que es el principal, mire. Y el segundo, de amar a nuestro prójimo como a ti mismo, es el segundo, que tiene la misma validez, primero y segundo mandamiento de la Biblia. Hermanos, si no cumplimos los dos primeros mandamientos, entonces ¿dónde estamos? ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? Si toca la trompeta hoy para ser levantado al cielo, el Señor dice, estás fuera de... Eres cristiano de nombre. El Señor va a decir otra vez, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué triste, hermanos. ¿Por qué en la iglesia no enseñan esto? Porque los miembros se van. Dice, ese pastor es muy fuerte, muy duro. Hermanos, el evangelio, esto es la verdad. Aquí no se le está aumentando nada ni quitando nada. Solamente le está diciendo lo que Dios dice. La iglesia es una escuela, amados hermanos, para preparar gente para el cielo por la eternidad. No para engañar a la gente. No. La iglesia de Cristo, me refiero, es para preparar. Por eso, discípulos. El Señor mismo escogió a 12 discípulos. Él los escogió. Ven, sígueme. Porque Él los conocía, Él sabía. Y los preparó durante 3 años y medio. Los preparó. Los educó conforme a su palabra. Y ahí los iba enviando. De 2 por 2, envió a los 12 apóstoles 2 por 2. Después reunió 70. Vayan los 70 y prediquen. Los preparó, hermanos. Que hagan discípulos. Pero ¿por qué hay tantos descarriados en la iglesia hoy? Porque no hay discípulos. No se prepara discípulos. Si preparando discípulos se descarrían, ¿cómo será en las iglesias que no les interesa el discipulado? Sí, hermanos. Por eso tenemos que estar buscando al Señor que nos enseñe. El Espíritu Santo es nuestro maestro, y en Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese verso no es para peticiones cualquiera. Ese verso es para petición de un discípulo, una persona. Señor, Espíritu Santo, ayúdame a entender. Clamo a ti y tú me respondes, y tú me vas a enseñar cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Tú me lo vas a enseñar, tú me vas a hacer entender. ¿Qué dice Juan 16:13 al respecto? Juan 16:13. Por eso mi ruego, hermanos, mi ruego siempre ha sido este: estudien la palabra, aliméntense de la palabra, pidan en dirección al Espíritu Santo.
Porque si no pedimos dirección al Espíritu Santo, estamos perdiendo el tiempo. Y corremos peligro, porque el enemigo nos va a engañar. Juan 16:13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, que ya llegó en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere. ¿Qué es lo que oyere? Ya está escrito aquí en la palabra. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él es el maestro. Cristo era nuestro maestro, el maestro de los discípulos. Y sigue siendo maestro porque su palabra quedó escrita. Pero hay otro maestro, el Consolador, el Espíritu Santo, que nos va a enseñar lo que el otro maestro nos dejó escrito, pero no nos pudo enseñar. No hubo tiempo porque no lo conocíamos nosotros. Eso fue hace 2000 años. Pero para eso es el Espíritu Santo. Entonces Él nos enseña la palabra del Señor. Y nadie nos va a engañar. Otra de las causas, abandonamos la palabra. Ya no la estudiamos. No nos alimentamos de ella y nos debilitamos espiritualmente. Y nos desconectamos con Cristo, y sin Él nada podemos hacer. Vamos a ver en Juan 15 del 4 al 6. Ahí mismo estamos al ladito. Juan 15 del 4 al 6. Mire, hermanos, este es el consejo que el Señor nos da para que nunca nos salgamos de su presencia, para que nunca nos salgamos de su redil, para que nunca nos descarriemos de su rebaño. Mire, Juan 15, 4 y 5. Capítulo 15, versículos 4 y 5 dice: permaneced en mí. Tenemos que permanecer en Cristo, así pasemos lo que pasemos. Vendrán pruebas, desilusiones, aflicciones, pero nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, dice Romanos. Entonces aquí dice: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo permanece Cristo en nosotros? A través de su palabra. Como el pámpano, o sea la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, o sea en el tronco, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cuando un cristiano se descarría de los caminos del Señor, es una rama que se desconectó del árbol. ¿Qué le pasa a una rama que sale del árbol? Se seca y se muere. No da fruto. El árbol sigue, pero la rama no. El verso 5 dice: yo soy la vid, yo soy el árbol de vida, dice Cristo. Vosotros los pámpanos, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sí, amados, esa es la instrucción del Señor en este día, hermano. Y esto es para examinar nuestras propias vidas individualmente y darnos cuenta cuál es nuestra condición espiritual, mis amados, para no descarriarnos. A veces hacemos tantas cosas para el Señor, pero no es la voluntad del Señor hacer tantas cosas. La voluntad del Señor es que tú pongas primero al Señor, lo ames a Él, y sea el número uno en tu vida, y el Señor nos va diciendo lo que tenemos que hacer. Muchas veces hacemos nosotros por hacer, pero sin contar con el Señor, descuidándonos del Señor. Decimos: estoy trabajando para la obra, pero nos olvidamos del Señor de la obra, del dueño de la obra, del que da la orden. Así que, mis amados, este es el consejo divino de este día. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea tu nombre, Padre. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia maravillosa. Padre Santo, gracias. Gracias, Padre mío, por tu palabra. Gracias por esta instrucción divina, Señor.
porque si no fuera por tu instrucción, nosotros pereceríamos, Señor, en este desierto que es este mundo, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por el Espíritu Santo que nos ha hecho entender claramente tu santa y bendita palabra, Señor. Y ver el peligro que corremos, Señor, con tantos afanes que tenemos en esta vida, Señor. De una casa, de un carro, de un trabajo, de tantas cosas, Señor. Cuando lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos contigo, Padre. Adorarte y alabarte y pedirte dirección, Señor, que tú dirijas nuestra vida. Porque ¿qué sabemos, Señor, si nosotros somos como la hierba que nace hoy, florece hoy y se seca mañana? Señor, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna. Esta carne para nada aprovecha. Tu palabra son espíritu y son vida. Por lo tanto, tenemos que buscar tu palabra. Primero tu palabra. Porque tu palabra, con tu palabra nos conectamos contigo, Señor. Amamos tu palabra. Dependemos de ella. Ella nos dirige, Señor, y el Espíritu Santo. Padre Santo, gracias. Gracias por esta instrucción maravillosa que tú nos has dado. Gracias por mis hermanos que han recibido este alimento espiritual. Padre, permite que esta palabra quede grabada en lo más profundo de su corazón, de su alma, Señor, para que puedan ellos, Señor, vivir esta palabra, Señor, para que tú vivas en nosotros, Señor, para que nosotros podamos mantenernos en ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por mis hermanos. Yo los bendigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por el hermano Tony, porque él está vivo porque tú lo permites, Señor, y tú lo tienes por algún motivo, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú lo vas a sanar. Nosotros esperamos un milagro maravilloso, Señor. Nosotros confesamos tu palabra, no confesamos lo que vemos, no creemos lo que vemos, no creemos lo que oímos, no creemos lo que sentimos. Nosotros confesamos solamente lo que tu palabra dice. Así que, Padre, gracias. Mi hermano Tony está en tus manos, Señor, y tú sabes cuál es tu voluntad, Señor. Padre Santo, gracias por este pueblo. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendecido a los hermanos que están de vacaciones, Señor, que no están aquí. Padre, guárdalos, Señor, y que nunca se olviden de ti, Señor. Nunca se olviden del primer amor, Padre. Esa es la petición en este día, Señor, que nunca nos permitas, Señor, que nosotros abandonemos este primer amor. Nosotros tenemos que amarte a ti con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor. Y lo primero que hagamos cada mañana es conversar contigo y darte gracias por un día más de vida, Señor. Gracias, Padre. El día de mañana no lo sabemos, pero tú lo sabes, Señor. Lo importante es estar bien contigo hoy, porque cada día trae su propio afán. Padre, gracias, Señor. Vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas con cada corazón, con nosotros en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense los unos a los otros.